mediums siempre han sido unas personas consideradas también como un puente entre otros mundos. Son personas que han tenido la peculiaridad, la especialidad también de intentar tener esas percepciones también con esas energías, personas, por decirlo así, supuestamente también fallecidas. Para poder entender esto tenemos que tener unos invitados muy especiales que han venido a Fafar Televisión, aquí en nuestro programa de Misterios de Casa, y hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia los mediums han influido mucho, sobre todo para entender el mundo paranormal y especialmente en el ámbito de la espiritualidad. Facetas que nos van a contar nuestra invitada Eva Carrasco, bienvenida. Hola, encantada. Pedro, bienvenido. Placer, Ángel. Sí. Bueno, antes de todo esto, tengo que contar un pequeño detalle, que también son autores de un libro se llama Medium, en el cual he tenido el honor de programar con vosotros. Y nos cuentan sus experiencias, nos cuentan también unas pruebas realmente curiosas que se habían realizado para los estudios de la mediunidad. Bueno, Eva, Pedro, bienvenido de nuevo, es un placer, pero yo primero quería decir que, bueno, ¿cómo llegaste a descubrir estas facultades de mediunidad? Bueno, realmente es desde el nacimiento, es decir, te das cuenta porque te molestan, porque pasas miedo, yo pasaba miedo, movían cosas cuando estaba yo o hacia mí misma, y cuando eres tan pequeña que tienes 6 años no te das cuenta, solo tienes miedo. Ahora sí que te das, sabes la información de por qué hacen esto, y es porque te están pidiendo ayuda, esas almas. Bueno, Pedro también ha sido también compañero en muchas experiencias, ¿no? Sí. Bueno, ¿te sorprende este mundo? ¿Qué es lo más sorprendente del mundo de la mediunidad para ti? Bueno, yo creo que lo más sorprendente es esa capacidad de conexión, ¿no? En las sensitivas, las medium, y aparte en el libro al principio comentamos un poco pues ese camino de transformación de Eva Carrasco en medium, que no es fácil, ni para ella ni para el resto de sensitivas, que incluso a veces se encuentran un poco de controversia y no son aceptadas, incluso desde la familia, el ámbito familiar, los amigos. Tienen experiencias de muy pequeñita, como ya relatamos en el libro, entonces es complicado, porque a veces incluso alguna de ellas pues le recomienda ir al psicólogo, porque no la entienden en el colegio, los padres, dice cosas raras, pero luego a medida que evidentemente pues van experimentando, se dan cuenta de que tienen unas ciertas capacidades, una percepción extrasensorial que se sale un poquito de lo habitual, ¿no? Del resto de las personas, ¿no? De todas esas habilidades mediúnicas, ¿cuál es quizás la faceta más destacada que tienes? Quizás la clarividencia, quizás un contacto o la visión, no sé, cada uno tiene una especialidad, ¿no? Por decirlo. Pues realmente tengo esa, digamos que yo los percibo a través de clarividencia, es decir, vas viendo como imágenes, pero también sientes cómo te hablan en la mente. Hay varias percepciones extrasensoriales activadas. Por ejemplo, puedo oírlos, que sería clariaudiencia, pero es dentro de la mente. Puedo ver, que es la clarividencia, y puedo oírlos, clariaudiencia, fuera y dentro, que lo he dicho antes. También a veces huelo, que eso es clariesencia, es decir, depende del espíritu, porque el contacto con ellos depende del espíritu. Sí que depende de las personas y de la tranquilidad que estén o como estén de receptivas, pero el espíritu se va a mostrar. Hasta hoy se han mostrado todos, con los que se han querido contactar, se han mostrado todos. Es el espíritu el que domina. También hay que contar que se hizo una prueba con el popular Miguel Ángel Pertierra. Sí, Desde aquí le mandamos un saludo a Miguel Ángel, que es amigo nuestro también, lo conocemos muy bien. Y se hizo una prueba para hacer, digamos, descubrir esas facetas de mediunidad. ¿En qué consistía esa prueba? ¿Qué sirve? Bueno, es la colocación de la diadema de flujo, que es un aparato que colocas en el cerebro y mide las ondas cerebrales. Entonces, evidentemente, Miguel Ángel hace un estudio de ese comportamiento cerebral de Eva cuando está conectando pues con otras realidades, ¿no? Entonces sí es muy curioso, aparte lo relata en el libro, que es peculiar el cerebro de Eva y seguramente de otras sensitivas cuando están, digamos, conectando, están canalizando, ¿no?
Es curioso, la verdad, es una experiencia realmente llamativa, porque pocas veces se ha hecho esa experiencia para comprobar si una persona tiene facultades técnicas a través. Y aparte me parece muy interesante, Ángel, que la medicina, la ciencia, también se preste, yo creo que es el camino para llegar un poco que de la mano los sensitivos y los médicos, mediante pues, aparatos receptores que pueden captar las ondas cerebrales, yo creo que podremos avanzar mucho más y conocer más, ¿no? Claro. Es interesante. Sí, porque captó una serie de ondas bastante... Él nos dijo a nosotros que quedó más sorprendido porque captó ondas alfa, zeta y gamma. Y la conexión era en el pariocerebro. Es el cerebro de las emociones más primitivo, de memorias ancestrales, memorias. La verdad que siempre hemos tenido la imagen del medium, que hemos visto especialmente a través del mundo del cine y de la literatura, como estas sesiones oscuras entre velas. Tengo que decir que Eva no hace ese tipo de sesiones, ellas son de otra forma, son un poquito más naturales, por decirlo así, más abiertos, pero siempre ha sido una dedicación que ha generado mucha discusión, especialmente a nivel ético. Me imagino que tenéis unos límites éticos vosotros. Sin duda. Aparte, nosotros diferenciamos lo que es el espectáculo que hemos visto, ¿no? Tenemos ejemplos, que no voy a decir nombres, ¿no? Que hacen en televisión, programas que eran muy conocidos de todos, ¿no? Pero nosotros diferenciamos, se hace con seriedad, con rigurosidad. No hay como en este que comento, que no digo el nombre, pero cosas que están preparadas. Evidentemente nosotros incluso hacemos directos. Y ahí en el directo se puede ver que es sin trampa ni cartón y la gente se conecta y fluye. Claro. Sí. Hay veces que fluye más y veces que se fluye menos, ¿no? Porque esa conexión evidentemente también depende de que el medium, la sensitiva, se encuentre tranquila, se esté bien en un sitio. A veces no es tan fácil esa conexión, pero a la medida que surge la conversación y la canalización, digamos que van creciendo, ¿no? Sí. Ejercer esa práctica durante esa sesión, por decirlo de una forma, ¿se puede considerar peligrosas? No. ¿Hasta un cierto punto? No, porque estamos conectándonos con el amor. Es decir, nosotros los mediums, las almas que vienen a contactar con sus seres queridos son almas, básicamente es amor y luz. Luego, que para las personas es muy importante, digamos que saber estas personas, estos familiares que sus seres queridos han trascendido a la luz, que están en la luz, muy pocos se quedan atrapados en el bajo astral, en ese limbo, ¿no?, del que se habla el bajo astral, muy pocos. Y si se quedan, se les ayudan para que puedan partir y puedan hacer el tránsito adecuado. Claro, nosotros yo creo que más que peligrosa, yo lo que veo es emocionante. Emociona. Hay muchas muestras de amor, muchas de cariño, de recuerdos y de mensajes, sobre todo de los que ya trascendieron, de que se encuentran bien, que están en un sitio que evidentemente aquí el tiempo se les ha acabado, pero que están en otro sitio, y desde allá, digamos que también velan por nosotros, ¿no? Sí, digamos, hemos dejado el avatar, pero la energía es la misma. Siguen teniendo el mismo carácter, siguen siendo los mismos. Te pueden hablar de cómo murieron, te pueden hablar de los recuerdos que tienen, de lo que hacían. Lo que echan de menos. Sí, lo que echan de menos. Te hablan de cómo han mejorado, digamos que una persona que estaba, por ejemplo, paralítica en el mundo terrenal, en el mundo espiritual está perfecta. O sea, personas con discapacidades, pues en este plano. En el otro plano, evidentemente, ya no existe. No existe esa. Falta de curiosidad. Yo no soy medium. Evidentemente, no tengo esas facultades. A pesar de haberlo intentado, porque yo reconozco que está mucho tiempo meditando. Habéis intentado. Si tenía yo esa virtud, pero no. Lamentablemente, no tengo eso. ¿Qué se siente cuando un medium está en su profunda, en su trabajo? ¿Qué percibes tú en su cuerpo? Que sí, amor. Es muy emocionante. Porque te transmiten tanto amor. Y la conexión, cuando el ser querido está aquí intentando contactar o recibe los mensajes de su ser querido fallecido, el familiar, es tanto el amor que se nota, es amor puro. Entonces lo que sientes a mí las sesiones de mediunidad me dejan muy tranquilas, me siento muy en paz.
Es paz, es amor, es paz, es luz. Es todo lo contrario a lo que muchas veces se quiere dar a entender, ¿no? Sí, hay tópicos, ¿no? En el mundo de la mediunidad hay unos tópicos, incluso por lo que decía yo antes de ese espectáculo, que tiene que ser de una forma determinada y no tiene por qué ser tan espectacular en programas que se hacen para la televisión, no, es tranquilo. Sí, es cierto que se queda a veces muy cansada, hay que decirlo también. Bueno, dependiendo de la sesión, ¿no? Pero en general es lo que dice ella, de una relación de sensaciones de amor positivas, ¿no? Sí, no hay nada tétrico ni... A veces llego a pensar que durante esas sesiones mediúnicas a veces intentamos contactar con una serie de entidades. A veces captamos una entidad, digamos, negativa. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Lo rechazamos? ¿Cortamos la sesión o algo así? O para explicárselo un poquito a los espectadores. A ver, yo nunca me he encontrado con ninguna entidad negativa. Haciendo una sesión de mediunidad, no. Si el familiar está en el bajo astral, entonces se le ve más oscurecido, no te puede dar los mismos datos, tiene el carácter muy controlador, no es desde el amor, es aquí esto lo digo yo y tienes que hacer esto. Un ser querido no te dice tienes que hacer esto, un ser querido te puede guiar o incluso te puede mandar energía para abrir caminos, pero nunca te va a imponer. Cuando te imponen, o por ejemplo, en el caso de que estés en el bajo astral, que no hayan trascendido, sientes ese miedo, el carácter de él, ¿no? Pues tiene miedo, tiene odio, tiene angustia, está enfadado, eso lo sientes. Y aparte llevan como una especie de capa más oscura, no puedes verlos tan claros, están más oscurecidos. Y de toda esta experiencia, imagino que tenéis, numerosos casos. Muchísimos casos. Habéis contado muchas conferencias, hemos escuchado en la radio. ¿Y cuál caso es quizás el más espectacular, por decirlo así, para vosotros? Es que seguramente será difícil, ¿no? Quedarnos con uno es muy difícil, porque aparte, después de este libro, digamos que el tema medium de Eva pues ha ido increciendo, como decíamos antes, ¿no? Y ahora es prácticamente a diario. O sea que experiencias hay de todo tipo. A ver, pues evidentemente cuando la más emocionante desde mi punto de vista es cuando son niños que han fallecido, que han trascendido, y yo creo que la emoción está más a flor de piel, lo que es muy reciente. Pero casos hay muchísimos de toda índole, de personas que han tenido accidentes, personas que decidieron irse voluntariamente, ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Y personas que evidentemente pues ya por ley de vida natural pues tenían que dejar este mundo, ¿no? Aquí hay una recopilación, pero ahí podríamos hacer cientos y cientos de casos. Sí. Increíble, algunos casos demasiado. Ahí valía la pena también incluso grabarlo para poder verlo, ¿no? Sí. Hay pruebas de sesiones también. A mí me gusta mucho, Ángel, mira, me acabo de acordar un caso del cual viene en el libro, los telespectadores podrán encontrarlo, en el cual digamos que una señora, una entidad ya fallecida, ya trascendida, da digamos señales y avisa de una enfermedad de un ser querido. Eso es me parece muy curioso. Te pueden avisar, sí. Algo que no sabía nadie y se lo comentaron a Eva. No solo tenéis la facultad de mediunidad, también ayudáis a muchas personas a canalizar un poquito esa energía para intentar que la gente viva un poquito más en armonía, por decirlo así. Sí, y habrá más apertura. Por supuesto. ¿Y qué consejos, normalmente, en general, qué consejos son los que darías a las personas para que ellos... Pues hay mucha gente que está en esa apertura, ¿no? Un consejo sería que, claro, la gente normalmente dice, me lo estoy imaginando. Esto no puede ser verdad, no te lo estás imaginando, hay que discernir. Pero normalmente son o nuestros guías de seres queridos que están como guías junto con el guía de misión o como ayudantes, y ante determinadas dudas te vienen cosas a la cabeza o haces una pregunta y te vienen esas respuestas con tu propia voz, que crees que eres tú, y no, te están contestando ellos. Entonces, cuando esto pasa, yo lo que haría sería escribirlo y ver luego qué pasa. Y escribirlo, porque igual no es inmediato, igual estás preguntando algo, no se puede preguntar el tiempo, porque el tiempo no es lineal. Entonces no podemos preguntar cuándo, cuánto, por eso suele fallar. Pero cómo, estoy en el camino, qué debo hacer, esto sí. Y entonces escribirlo y confiar. La fe es lo básico.
Es decir, la confianza, Claro. la fe, si no hay fe no puedes hacer Y la nada. práctica, ¿no? Porque a medida que vas Practicar, practicando practicar. y te viene algo que dices se parece una tontería y como dice ella lo apuntas y a lo mejor luego a lo mejor tiene alguna relevancia, Tiene un ¿no? significado, algo que es, ¿de dónde viene esto? Esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy preguntando, pero tú apúntalo. Y luego dices, ostras, esto es lo que yo, madre mía, y te llevan por ese camino. Normalmente las personas, pero también cada persona es un mundo, hay que entenderlo, pero normalmente, ¿qué tipo de personas son las que acuden a vuestras consultas? Es variado el Aunque, espectro bueno, hay de todo, ¿no? social. Pero de en términos pues, general, ¿cuál es el mayor problema más repetitivo que os encontráis? Bueno. Primeramente decir que el espectro es variado, amplio y hay personas que solo se piensan que son personas de bajo nivel de educación. No, hay médicos, hay abogados, hay jueces. Hay de todo, hay El extracto magistrados. es variopinto y desde arriba hasta abajo, o sea, Sí, toda la sí. escala social, ¿no? Desde arriba hasta abajo, desde arriba, ¿eh? Y encontramos muchas personas que quieren tener ese contacto con la persona fallecida. Mucho. El padre, la madre, los hijos, evidentemente. Hay fundamentalmente pues un marido, sobre todo cuando son hechos luctuosos, es muy tremendo, ¿no? Cuando ha habido un Porque accidente. se tiene miedo de que se queden atrapados. Lo más que piden es el contacto con seres queridos y luego aprender, evolucionar, porque hay mucha gente que está despertando y desea evolucionar. Claro. Pues te piden, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo hacer? Entonces, Como ellos mismos podrían también canalizar, recibir todo- mensajes todo el mundo. de otras realidades, ¿no? De otras posibilidades. todo el mundo puede canalizar, todo el mundo puede canalizar. Bueno, la verdad es que se ven muchísimos anuncios acerca de personajes que se dedican a la mediunidad, a las consultas esotéricas, por decirlo así. Pero en este mundo hay que reconocer que existe mucho fraude en este caso. ¿Qué consejos nos puede dar, por ejemplo, para que la gente pueda detectar más o menos que le están engañando, se están aprovechando de esa persona y su ignorancia? ¿Qué consejos nos puede dar a las personas? Pues cuando te intentan meter en un miedo, toda persona que intenta que hagas una sesión a través del miedo, vamos mal. Empiezan por ahí, ¿no? Que te dicen que tienes algo enganchado, Claro, típico, que- ¿no? Y hay que hacer una limpieza energética que cuesta tanto, ¿no? De buenas a primeras te intentan inculcar y ya te dicen el tema económico, ¿no? Entonces, no, los casos hay que verlos con tranquilidad. Hay personas que se acercan a este mundo y a lo mejor lo que necesitan es ir al médico, ir al psicólogo, no ir a un medium o a un sensitivo, ¿no? Entonces, es importante la praxis, la buena praxis de las personas que se dedican a esto, ¿no? Hay como en todos los extractos, pues hay personas que lo hacen bien y personas que lo hacen mal. Bueno, pero sobre todo es el miedo. Si es a través del miedo, mira que no sé qué, que no sé cuánto, es que te va a pasar esto, o tienes esto, A personas que solicitan amarres, por ejemplo. Eso es muy fatal. típico, ¿no? Que nosotros nos negamos en rotundo desde siempre, evidentemente, ¿no? O sea, Nos negamos porque Sí, sí, no sí. son prácticas que nosotros entendamos que son buenas, ¿no? Ni Lo que hacemos, lógicas. claro, lo que hacemos es explicar que la persona que está pidiendo, por ejemplo, un amarre, lo primero que decimos, si tú estás haciendo tu vida, ¿te gustaría que a ti esta persona te amarrase? Claro. Primero, que no funcionan. Segundo, son de corta duración. Y tercero, traen un karma impresionante porque da la vuelta. Por eso las personas que hacen amarres o que siempre están como sufriendo, no llegan a tener una felicidad o momentos, porque aquí todo el mundo tenemos nuestros Claro, podría proyectos. tener un funcionamiento de corta, es como estamos en Valencia, ¿no? Pues, como los petardos, como los fuegos artificiales. Mucho ruido y luego pocas nueces. Luego se acaba y ya está, ¿no? y Eva, ¿cómo mantienes esa mediunidad? ¿Realizas meditaciones? ¿Realizas algunas prácticas? ¿O lo dejas? Lo dejo fluir. Vas viviendo el día a sí día, que es vas llevando con naturalidad todo. Sí que es verdad que es verdad que lo veo desde bien pequeñita, he aceptado el don porque lo puedes, esto que quiero decir, que hay personas que dicen, es que tengo que hacerlo porque me va a ir mal si no hago esto y no me apetece hacerlo, pero eso es mentira. Se cancela, hombre, tú lo tienes porque hiciste un pacto de poder recibirlo, pero no pasa nada si no lo ejerces. Decides por libre albedrío hacerlo o no hacerlo y no pasa absolutamente nada. Y digamos que se ha ido despertando, es como que ya, a ver cómo explicarte, ya vino solo.
venía solo. Sí que es verdad que se activó a la muerte, sobre todo, lo dejé, hice otro tipo de estudios, sí que estudié metafísica, pero también osteopatía. Y a la muerte de mi padre cuando falleció, entonces es cuando se activó, ahí se puso en marcha un proceso de activación en todo, energéticamente en todo. Luego, ¿he meditado? Sí, pero he meditado a mi manera, es decir, no medito esto que tienes que estar en silencio. Yo cuando he meditado, siempre he meditado hablando con mis guías. Y Pedro, ¿cómo es el día a día para ti convivir con un medium? Pues desde el punto de vista de divulgador y de investigador, pues me gusta llegar al fondo de los... Yo no soy escéptico, pero sí me gusta llegar al fondo de los casos, ¿no? Yo siempre dejo la puertecita abierta, no soy negacionista de los fenómenos, pero sí me gusta investigar, ¿no? Pues estar con Eva es una experiencia diaria, ¿no? Porque hay casos a diario en cuanto a mediunidad, en cuanto a clarividencia, en cuanto a visión remota, en cuanto a sensaciones que ella me describe, de olores, a nivel físico, ¿no? Para mí perfecto, porque como me encanta este mundillo de hace muchísimos años, e intento buscarle explicaciones, ¿no? Bueno, pues como sabemos, Eva Pedro, recordamos su obra de trabajo que se llama Medium, un libro pequeñito, pero es muy ameno, muy interesante, en el que cuentan sus experiencias también, cómo comenzaron también sus inicios, las pruebas, también con Miguel Ángel Pertierra. Sí, correcto. A mí me ha gustado, no solo porque estamos con ellos también salgo, ¿no? Pero bueno, estamos bien, hay que decirlo. ¿Eso está un proyecto nuevo entre vosotros o lo tenéis escondido? Bueno, hay proyectos en marcha, hay concretamente 2, que, bueno, como vamos con un poquito de tiempo apuradillos, pues no sabemos si dará tiempo este año, pero si no, yo creo que para 2025 será una buena fecha, porque aparte haremos 10 años juntos de investigación y de vida, o sea que imagínate. Sí. Interesante. Sí. Por cierto, que Pedro, nuestro compañero que está invitado, también tiene unos buenos conocimientos en la transcomunicación. ¿Qué es eso de la transcomunicación? Porque algunos seguramente no lo habrán oído mucho. Dentro del ámbito del misterio seguro que muchos saben lo que es. Sí, mucha gente se acerca a este mundillo a través de la transcomunicación instrumental, las TCI, ¿no? Pues la psicofonía, las parafonías, ¿no? En eso Pedro Amorós, que para mí es un referente, ¿no? Yo creo que es el que más ha divulgado estos temas, ¿no? Y me quedo con sus estudios, sus libros, ¿no? Pero sí nosotros, incluso en el libro, hacemos una incursión de nuestra particular visión y experimentación con la transcomunicación. ¿Qué sería? Pues contactar con otras realidades, otras posibilidades, no solamente fallecidos, sino podría ser incluso, hay gente que dice que contactar con extraterrestres, con entidades fuera de la Tierra, ¿no? Incluso de bajos astrales, mediante la captación de, pues, por ejemplo, que estamos rodeados de aparatos técnicos, ¿no? De teléfono, grabadoras, incluso la tele, las psicoimágenes, etc. O sea, esa captación, ese registro de esas señales, esos audios, esas incursiones psicofónicas en los aparatos tecnológicos. Claro, evidentemente. Interesante todo lo que nos estás exponiendo. Bueno, pues hemos aprendido un poquito sobre lo que es un medium, hemos aprendido un poquito cómo es el día a día de un medium. No hay nada extraño. Mucha gente está pensando, igual los mediums están haciendo algunas cosas raras. Siempre nos han colgado un San Benito. Bueno, nosotros no, nos han colgado vosotros un San Benito, claro, como si fuesen unas mujeres o personajes extraños rodeados de velas, un mundo turbio. No, para nada. De hecho, nosotros también. Es más. Digamos que he aprendido más a hacerlo de forma mental, dimensional, y ni siquiera cuando yo hago mediunidad, pues hay gente que queda bonito, tal, y hay gente que pone la velita. Yo no pongo velitas, no pongo, simplemente me conecto con ellos, hablo con ellos, hago una serie de frases con ellos y luego hago la sesión. Y a veces es innato. ¿Creéis que el personaje que se dedica a la mediunidad nace o se va haciendo? Esa es muy buena pregunta. Yo siempre digo que nacen, porque tú puedes aprender a pintar, puedes aprender a esculpir, a tallar en la madera, pero puedes aprenderlo. Pero si tienes algo innato, todo el mundo no puede ser Miguel Ángel, todo el mundo no puede ser Picasso, todo el mundo no puede ser Lorca, ¿no? Yo creo que hay algo innato de nacimiento. Y luego también hay gente que se empeña y un aprendizaje y lo hace muy bien. Pero yo creo que tiene que haber ahí algo ya de nacimiento. Lo que sí que es verdad, porque la gente pregunta y tal, canalizar con los guías espirituales, recibir mensajes, esto lo puede hacer todo el mundo. Y la mediunidad es trabajársela. También la canalización, claro, porque lo que hay que coger es confianza. Si tienes confianza, lo tienes todo. Aparte, ellos
con confianza están más cerca de ti, y si tú no confías, pues se alejan, aunque están, pero no pueden acercarse tanto. Yo lo que estoy pensando que el ser humano como animal, hay que decirlo, me he perdido un instinto. Solamente hay que observar un poquito a los animales. Muchas veces tenemos perros, gatos, a veces tienen unos gestos realmente extraños y nos quedan mirando, no, aquí no hay nada. Es un instinto que nosotros hemos perdido, lo tenemos dormido, por decirlo así, y cuesta mucho despertarlo. Y ese es digamos, uno de los puntos más importantes también que hay dentro del personaje sensitivo de la mediunidad, intentar despertar ese sentido que tenemos dormido. Exacto. Y aparte de que no nos damos cuenta que estamos rodeados de elementos, pues el aire, la tierra, el fuego, ¿no? Todo. Evidentemente hay personas que van como yo digo, van al bosque y solo ven leña. Entonces hay que mirar la naturaleza y hay que volver un poco el ser humano a pisar la tierra, incluso descalzo, y tocarlo. No todo, evidentemente, hoy en día, que la sociedad que tenemos tan tecnología, ¿no? No, hay que salir un poco de aquí y volver un poco a la naturaleza. Porque están los guardianes de la naturaleza. Están. Entonces también, digamos, en esas consultas son orientativas, son de ayuda espiritual. También hay evidencias de futuro, por decirlo así. ¿También hay? De futuro, adivinación de futuro. También existe algún mensaje de futuro. A ver, los seres queridos te pueden dar algo del futuro, sí. Pero el futuro tenemos que tener en cuenta. ¿Podemos saber algún futuro? Si sales, sí. He recibido muchas cosas de futuro, pero el futuro lo crea uno mismo. Si yo estoy en un estado de vibración inferior y estoy preguntando cómo me va a ir dentro de 4 meses, que no se puede preguntar en el tiempo, oye, ¿me va a ir mejor? Si yo sigo en un estado de vibración inferior, no vas a cambiar el estado. Tu presente es tu futuro inmediato. Entonces, lo que hay que hacer es trabajarse el presente para que el futuro pueda cambiar. Claro, porque muchas personas están muy preocupadas por el futuro, pero nada preocupadas por el presente. Aquí y ahora. Lo que estés viviendo en el presente va a ser el futuro tuyo inmediato en cuestión de poco tiempo. O sea, eso está clarísimo. Y no siempre es. Hay a veces que, evidentemente, Eva incluso pues recibe cosas del futuro, pero yo creo que va más en base a nuestra actuación. Aparte, como tenemos ese libre albedrío, pues también depende un poco de nosotros, ¿no? Claro, es que puede salir una cosa y luego, sobre todo si hay un grupo de personas, hay varias mentes en juego y hay algo que ya ves muy claro, pero una de las mentes cambia el futuro. Los futuros cambian. Claro. Bueno, pues como podemos ver, nuestros invitados, Eva Carrasco y Pedro Gerón, tenemos que dar las gracias por estar aquí en nuestro humilde estudio de Misterios de Casa de Alfafar Televisión. Así que, en cuanto a vosotros, esperamos en nuestro próximo episodio con un nuevo tema que esperamos que sea de vuestro interés. Mientras tanto, a vosotros muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Desde luego. Esperamos pronto volver a tener, porque estoy convencido que nos vais a contar vuestras historias. Cuando queráis. Sí, sobre todo los temas de transcomunicación y el mundo de la psicofonía. Sí, que es un mundo realmente interesante y curioso. Ha sido un placer. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Misterios de Casa.